Bien chicos, bienvenidos a la segunda parte. Vamos a hablar de formas de expresión literaria y los géneros y especies en la literatura. Formas de expresión en la literatura, la prosa y el verso. ¿Qué es la prosa? La prosa es ese discurso normal, ordinario, cotidiano que tenemos nosotros para hablar, para contar historias, para expresar ideas, pero que en la literatura necesita un poco más de depuración, de elegancia. Agaché la cabeza para cubrirme el rostro del incesante goteo. Había llovido toda la noche en la provincia del sur, justo antes de la muerte de Manolo. Si te has dado cuenta, tiene un poquito de elegancia, un poco más de ajuste, un poco más de depuración, de adorno. El verso trabaja de otra forma. El verso lo que nos muestra son imágenes. Y estas imágenes con cada verso va aumentando. Y es una imagen que está completamente cargada de sentimiento. Un verso tiene cierta medida, pareciera que es una oración cortada. Fíjate, he vuelto del olvido a la mar, solo por verte y recuperarte. He navegado la marea de tu memoria para abrazarte y cobijarte una vez más. Si te has dado cuenta, cada verso nos proyecta una imagen, y esa imagen con cada verso empieza a crecer. ¿Mm? Muy sentimental. Acá tenemos un gran prosista, tenemos al mundialmente famoso Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y a la derecha tenemos a Julio Cortázar, que es uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica y del mundo en realidad. Abajo tenemos dos representantes del verso, o sea, de la poesía. Acá tenemos al inmortal Pablo Neruda, con sus fenomenales poemas de amor y desamor. Y abajo tenemos a un poeta que quizá no es muy conocido por nosotros, pero que ha marcado mucho en las generaciones anteriores en distintos lugares, sobre todo en Estados Unidos. El fenomenal y siempre exquisito Walt Whitman, del que vamos a hablar después en un pequeño ejercicio. Muy bien, pasadas las formas de expresión literaria, prosa y verso, hablemos de los géneros y especies. Hay cuatro géneros, muchachos: épico, lírico, dramático y narrativo. Empecemos por el épico. El épico tiene dos especies: las epopeyas y los cantares de gesta. Las epopeyas mucho más antiguas que los cantares de gesta. Pero ¿en qué coinciden los dos? ¿De qué nos hablan ambas? Nos hablan de eventos, de hechos, de acontecimientos, pero son acontecimientos gloriosos, grandiosos, son conmemorativos, porque nos hablan de grandes guerras y de grandes hazañas. Y si de guerras y hazañas hablamos, es que hablamos también de héroes. ¿Por qué hay la necesidad de contar esto? Porque estos pueblos nativos necesitan identificarse con un hecho, necesitan identificarse con héroes, necesitan identificarse con una gran hazaña para que siempre sean recordados. ¿Mm? Ahora pasamos al género lírico, y si estamos hablando del género lírico, estamos hablando de poesía. Acá tenemos distintas especies: madrigal, elegía, oda, égloga, sátira, himno, canción, epitalamio, bueno, hay muchas más. Si tú hablas mucho en un poema del amor, del apasionamiento, esa proyección cariñosa hacia alguien, es que estamos hablando de un madrigal. Sin embargo, si tú tienes un dolor profundo, una tristeza profunda, un dolor que hiere, es que estamos hablando de las elegías, porque alguien murió o porque sencillamente te dejaron. ¿Mm? Las odas, chicos, son poemas de alabanza, de admiración plena. Así como el caballero que acá está presente, si él admira el cielo, hará una oda al cielo. Si él admira las flores, oda a las flores. Si él admira el mar, oda al mar, ¿no? Etcétera. La égloga es una composición poética, pero destinada a narrar situaciones campestres, bucólicas se les dice, es decir, del campo. Pero no cualquier tema del campo, sino los amoríos de los involucrados en el campo, o sea, los pastores. Ahí está, como tú ves en la imagen. Después tenemos, muchachos, la sátira, que es una composición poética para ridiculizar, para burlarme de alguien. Tenemos el himno, que es una composición poética elevada, comúnmente hecho para divinidades o para la patria, por ejemplo. Y tenemos también la canción, que es una composición poética acompañada de melodías. En estas fotos veíamos a tres grandes poetas. La primera era Gabriela Mistral, el siguiente Octavio Paz y esta última es Blanca Varela, gran poeta peruana de la que hablaremos en posteriores clases. Bien, ahora pasemos al género dramático o al género teatral, es decir, el teatro.
Acá tenemos comedia, tragedia, drama, tragicomedia, zarzuela, sainete, entremés, autosacramental, ópera. Hay distintas especies. Vamos a hablar un poquito de la comedia. La comedia es ese tipo de teatro en el que los hechos, los acontecimientos, las acciones nos van a llevar a un final halagüeño, a un final prometedor, a un final feliz, donde los personajes, el protagonista de mi historia va a terminar bien. ¿M? En cambio, la tragedia es todo al revés, es todo al contrario. Las acciones nos van a llevar a que los protagonistas o los personajes o terminen muy maltrechos o de plano mueran. El drama, muchachos, tiene algo de los dos. Tiene momentos alegres, felices y tiene momentos tristes. Es un vaivén. Pero el final es como que abierto. Nos deja una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, si terminará bien o si terminará mal. La tragicomedia tiene mucho que ver con la tragedia y la comedia. Es una fusión de ambas. Es decir, es una historia en la que tiene que haber hechos muy alegres, muy jocosos y divertidos, felices, pero también tiene que estar la presencia de la muerte. Después tenemos, muchachos, la zarzuela, que es una pieza teatral cantada, pequeña. Tenemos el sainete y el entremés. Estos dos de acá, sainete y entremés, son como los famosos sketches que ustedes presentan en las actuaciones. Esas actuaciones chiquititas pero muy graciosas. Muy bien, el sainete y el entremés es eso. El autosacramental es una composición teatral pero con personajes y situaciones bíblicas. ¿Ah? Es decir, utilizamos personajes de la Biblia, personajes como los santos, personajes como no sé, el Mesías, los patriarcas de las grandes familias, etcétera. Ese es un autosacramental. Acá tú ves en las imágenes el poder histriónico, es decir, una obra teatral, si bien en un momento ha sido primero escrita, es cuando se lleva al teatro, cuando se muestra el poder que tiene esa obra. Terminemos con el género narrativo, muchachos. Acá tenemos que ver con la narración, es decir, con contar historias. Y acá más bien depende de la extensión y de cómo tratemos cada una. La novela es el género, o es la especie, perdón, más prolongada, más larga, más extensa porque tiene distintos personajes, tiene muchas situaciones, los escenarios son distintos y diferentes, y los temas que se presentan también son amplios. Si bien una novela puede tener un solo tema, dentro de ese tema hay otros pequeños subtemas. De repente la novela puede ser de amor, pero dentro de esa novela de amor yo hablo un poquito de política, un poquito de economía, un poquito de racismo, etc. El cuento no. El cuento tiene personajes pequeños, personajes delimitados, pocos escenarios, las situaciones también son muy concretas, pero sí algo tiene de especial el cuento, que el final tiene que ser sorpresivo. Es decir, nos tiene que romper la cabeza al final el desenlace del cuento. La fábula, ustedes ya saben, es una pequeña narración que tienen como personajes a los animales, ¿no? Es una narración que le llaman zoológica, porque alegoriza el comportamiento del hombre y al final te deja siempre una moraleja. Después tenemos la crónica, que es una narración parametrada por el tiempo, es decir, consideramos los días y las horas para contar algo. Y la parábola es una pequeña narración que busca corregir, que busca enseñar, que busca educar. Por eso Jesús contaba parábolas. Algo faltaba acá, muchachos. El género épico y narrativo son objetivos. ¿Por qué? Porque nos cuentan hechos, nos muestran hechos. En cambio, el género lírico es subjetivo porque nos muestra la intimidad del poeta, el mundo afectivo, el mundo interior de este hombre que necesita ser proyectado, necesita ser mostrado, necesita ser manifestado. Bien, muchachos, hemos hablado de las formas de expresión literaria y los géneros y especies en la literatura. Eso fue todo. Si quieres volver a ver el video, normal lo repites para poder tú contestar el cuestionario. Ha sido el profesor Omar Larico. Gracias por haberme escuchado. Fue todo. Adiós.